Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón por ingresar tarde, pero había un poco de fallas técnicas. Bueno, creo que ya estamos en vivo y está entrando la gente. Hola, aquí va Alejandra. Hola Alejandra, ¿qué tal? Y a Leslie. Bueno, ¿me pueden indicar si se escucha bien, por favor? Ah, ok, perfecto. Gracias. Bueno, dicen que sí se escucha perfecto. Hola, Sebastián. Bueno, voy a empezar con esta presentación que se llama La pulsión como cifra de una constancia. Y bueno, esta presentación surge un poco porque estamos en Apola Morelia trabajando el tema de la pulsión. Entonces, estamos investigando justamente diferentes definiciones de Lacan conforme el término de pulsión. Entonces, me parece que Lacan tiene unas definiciones muy interesantes. Hemos encontrado la definición de la pulsión como función de una derivada. Eh, También está la pulsión como el resultante de un conjunto vectorial desde el teorema de Stokes. Está el desarrollo de la pulsión desde el texto de la carta robada y todas sus transformaciones topológicas. Está la pulsión también en, pues, cómo opera dentro del grafo del deseo. Entonces, bueno, hay muchas definiciones de Lacan conforme a la pulsión que son muy interesantes y una de ellas nos parece que es la de la pulsión como cifra de una constancia. Entonces sería un poquito de lo que yo viniera a presentar el día de hoy, ¿no? Digamos que voy a hacer una presentación un tanto sintetizada. Em, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ahí se ve un poquito la pantalla. Por favor, si me podrían como comentar si ya se está compartiendo pantalla. Y bueno, ¿de dónde retoma Lacan esta definición de la pulsión como cifra de una constancia? Pues lo retoma justamente de la física, ¿no? Varias de de las definiciones de Lacan sobre la pulsión las retoma de la física y esta sería una de ellas que la retoma específicamente de Feynman. Entonces, la idea sería trabajar un poquito la cuestión de la energética, o sea, cómo en el psicoanálisis de Lacan concebimos la energética y cómo se pone en juego en el análisis, ¿no? Porque esta conceptualización es muy importante, o bueno, esta propiedad de la energética, cómo concebiríamos la energética en el análisis, en tanto la pulsión y en tanto el gozo, porque de ahí depende, por ejemplo, cómo llevemos nuestra clínica, ¿no? Eh, entonces, ahí, por ejemplo, en el millerismo se toma mucho en cuenta el goce que parte del cuerpo. Eh, y se habla como de diferentes tipificaciones del goce y se trabaja pues de esa manera, ¿no? Como hazte cargo de tu goce, podríamos decir. Entonces, vamos a ver como esta otra contraparte desde la propuesta de Lacan. Específicamente me concentré en la clase 2 del seminario 13, que es el de el objeto del psicoanálisis,
que es donde Lacan tiene esta referencia también en las primeras clases del seminario 8. Y bueno, me voy a basar más que nada en esos textos. Bueno, para comenzar, pues remontemos a lo que algunas veces hemos planteado en esta articulación que intentamos realizar entre física y psicoanálisis, y sería pues justamente la física en el psicoanálisis. Sería en un primer momento lo que planteamos es el valor del cálculo, ¿no? De que nosotros dentro de un análisis llevado de manera rigurosa tendríamos que hacer operaciones de cálculo, ¿sí? En una definición como muy general, el cálculo sería la acción de hacer las operaciones matemáticas necesarias para averiguar el resultado, el valor o la medida de algo. En expresión numérica, sería la operación o conjunto de operaciones necesarias para averiguar el resultado, valor o medida de algo. Y bueno, sabemos que el cálculo tiene sus orígenes en la antigua geometría griega y se sentaron sus bases gracias a Newton y a Leibniz, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de mantener o de sostener una rigurosidad con base al cálculo en el análisis, nos estamos refiriendo no específicamente a conjuntos de operaciones matemáticas en el sentido estricto de la matemática, sino a hacerla a partir de los matemas, ¿no? O sea, de los matemas de Lacan, darles como ese valor al matema de Lacan que nos ayuda, que nos sirve, que nos guía dentro de la clínica psicoanalítica. Entonces, Lacan va a tener todo un desarrollo de lo que es el matema. Primero que nada, con la matemata, que deriva derivan otras dos palabras de ahí, que es la matesis y de ahí el matema, ¿no? Y bueno, esto tiene para Lacan una explicación donde, bueno, el matema sería justamente ese modo de transmisión del psicoanálisis, ¿no? De cómo él lo transmitiría justamente. Y por otro lado, pues el matema, digamos que con esto Lacan apela a una escritura real, ¿sí? En el sentido en la lógica formal, y también pues tendría un componente que es el componente simbólico, que sería el significante. Entonces, el matema viene a designar para el psicoanálisis lo que el fonema o el grafema vendrían a designar en la lingüística, ¿no? Que serían justamente como esta unidad mínima en la que se puede abstraer la lingüística, podríamos decirlo, para denominarla de alguna manera. Y en psicoanálisis, entonces, el matema y lo que Lacan denominó su álgebra sería también como esta unidad mínima en la que podemos abstraer la experiencia psicoanalítica, ¿no? Entonces, en esta escritura de manera estructural, como una combinación de elementos de estructuras que propone Lacan entre su álgebra, lo que encontraríamos serían justamente operaciones lógicas, ¿sí? Y bueno, sabemos que Lacan, para su psicoanálisis, utiliza matemáticas cualitativas, no cuantitativas, y se apoya principalmente, por ejemplo, del álgebra, como lo que les mencionaba, una estructura que no es necesariamente numérica, y el número, en tanto, sería el fundamento del significante. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Justamente porque tiene que ver completamente con esta definición de Lacan, ¿no? De la pulsión como cifra de una constancia. Entonces, bueno, digamos que así como en física se trabajan magnitudes y se le llama magnitud a todo aquello que puede ser medido, en el psicoanálisis nosotros estaríamos trabajando con significantes, como todo aquello que puede ser nombrado, ¿sí? Entonces, digamos que estos significantes vamos a realizar mediciones entre significantes, revisar la lógica del significante y a partir de ello poder introducir, por ejemplo, la función del corte, ¿no? Ay, perdón, estoy un poco enferma. Bueno, entonces, de ahí ya vamos a pasar directamente a lo que sería esta clase que les menciono de Lacan. Repito, es la clase 2 del seminario 13. Entonces, aquí Lacan va a retomar de Feynman la definición de la energía,
¿sí? Yo traigo acá una definición de energía que es una definición general que tengo en un libro de física y dice, la energía es una propiedad que caracteriza la interacción de los componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Es importante señalar que se manifiesta de diferentes formas, aun cuando no se crea de la nada, ya que cuando hablamos de producir energía, en realidad nos referimos a su transformación de una energía a otra, puesto que ésta no se crea ni se destruye, solo se transforma. En conclusión, un objeto tiene energía si es capaz de interaccionar con el sistema del cual forma parte para realizar un trabajo. Entonces, bueno, sabemos que en cuanto al desarrollo de la física, la energía también de alguna manera ha ido tomando diferentes concepciones, como lo fue el paso o el cambio de la gravitación universal a la relatividad, pero por esta ocasión nos vamos a centrar específicamente en la definición que retoma Lacan para él explicar a partir de ahí, digamos, argumentar teóricamente su propuesta a partir de esta definición de Feynman, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la diapositiva está la cita que retoma Lacan y dice, es importante darse cuenta que en la física actual no sabemos lo que la energía es. No tenemos un modelo de energía formada por pequeñas gotas de un tamaño definido. No es así, sin embargo, hay fórmulas para calcular cierta cantidad numérica y cuando las juntamos todas nos da 28. Siempre el mismo número. Es algo abstracto en el sentido que no nos informa el mecanismo o las razones para las diversas fórmulas. Bueno, entonces ahora, para entender a qué se refiere Lacan, voy a retomar justamente este capítulo del libro de Feynman, donde Feynman pues da una explicación de este experimento mental que está referenciando Lacan, ¿sí? Entonces, en esta parte del apartado del libro que les comento de Feynman, primero comienza definiendo lo que es la ley de la conservación de energía y dice que establece, o sea, esta ley establece que hay cierta cantidad que llamamos energía, que no cambia en los múltiples cambios que ocurre en la naturaleza. Es una idea muy abstracta porque es un principio matemático. Significa que hay una cantidad numérica que no cambia cuando algo ocurre. No es la descripción de un mecanismo o de algo concreto. Ciertamente es un hecho raro que podamos calcular cierto número y que cuando terminemos de observar que la naturaleza haga sus trucos y calculemos el número otra vez, este será el mismo. Entonces, Feynman está diciendo que la ley de la conservación de la energía es esa cantidad mínima que permanece de manera constante cuando medimos la energía, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que Feynman pone acento en que esta cifra solo se puede encontrar en el plano de la abstracción y sería ahí donde estaría apuntando Lacan. Entonces, Feynman pone un ejemplo, una analogía para que podamos entender un poquito lo que es la cifra numérica, ¿no? De la ley de la conservación de la energía. Y dice más o menos así. Entonces, yo les invito a que pongan un poquito de atención para que podamos, o sea, mientras yo lo leo, vayamos realizando, nos vayamos imaginando este ejemplo que pone Feynman, ¿no? Para que lo podamos entender. Dice, imaginemos un niño, tal vez Daniel el travieso, que tiene unos bloques que son absolutamente indestructibles, que no pueden dividirse en partes. Cada uno es igual al otro. Supongamos que tiene 28. Su madre lo coloca con los 28 bloques en una pieza al comenzar el... Al final del día, por curiosidad de la madre, ella cuenta los bloques con mucho cuidado y descubre una ley fenomenal. Haga lo que haga con los bloques, siempre quedan 28. Esto continúa por varios días hasta que un día hay solo 27 bloques. Pero una pequeña investigación de la mamá
demuestra que hay uno bajo la alfombra. Entonces, ella debe mirar por todas partes para estar segura de que el número de bloques no ha cambiado, ¿sí? Un día, sin embargo, el número parece cambiar. Hay solo 26 bloques. Otra cuidadosa investigación indica que la ventana estaba abierta y al mirar hacia afuera se encontraron los otros 2 bloques. Otro día, una cuidadosa cuenta indica que hay 30 bloques, o sea, va cambiando el número, ¿no? Dice, esto causa una gran consternación, hasta que se sabe que Bruce vino a visitarlo trayendo sus bloques consigo y que dejó unos pocos en la casa de Daniel. O sea, vino un amiguito de Daniel y dejó 2 bloques, y esa fue la razón por la que la mamá encontró 30 bloques. Después de separar los bloques adicionales, cierra la ventana, no deja entrar a Bruce y entonces todo anda bien. Hasta que una vez cuenta y encuentra solo 25 bloques. O sea, como que la mamá era un poquito obsesiva, ¿no? Podríamos decir. Dice, sin embargo, hay una caja en la pieza, una caja de juguetes, y la madre se dirige a abrir la caja de juguetes. Pero el niño dice, no, no abras mi caja de juguetes, y chilla. A la madre no le estaba permitido abrir la caja de juguetes. Como es extremadamente curiosa y algo ingenuosa, inventa, eh, inventa una fórmula. Sabe que un bloque pesa 100 gramos, así que pesa la caja cuando ve 28 bloques y encuentra 500 gramos. Enseguida desea comprobar. Pesa la caja de nuevo, resta 500 gramos y divide por 100. Entonces, ella realiza una operación en donde multiplica el número de los bloques vistos, a estos le suma el peso de la caja, pero a la caja le resta los 500 gramos del bloque y lo divide sobre 100 gramos. Y esto le da como resultado la constante, es decir, el número 28, ¿sí? De los 28 bloques. Conforme van pasando los días, la mamá sigue realizando el mismo ejercicio y enseguida parece que hubiera algunas nuevas desviaciones. Pero un estudio cuidadoso indica que el agua sucia de la bañera está cambiando de nivel. El niño está lanzando bloques al agua y ella no puede verlos porque está muy sucia, pero puede saber cuántos bloques hay en el agua agregando otro término más u otro elemento más a su fórmula. Ya que la altura original del agua era de 15 centímetros y cada bloque eleva el agua medio centímetro, en esta nueva fórmula suma el número de los bloques vistos más el peso de la caja menos los 500 gramos de cada bloque entre 100 gramos, más la altura del agua menos 15 centímetros entre 0.5 centímetros, lo cual le da como resultado la constante, es decir, la cifra de 28, ¿sí? De los 28 cubos. Entonces, en el aumento gradual de la complejidad de su mundo, ella encuentra una serie completa de términos que representan modos de calcular cuántos bloques están en los lugares, donde no le está permitido mirar. Como resultado, encuentra una fórmula compleja, una cantidad que debe ser calculada, que en su situación siempre permanece la misma, ¿sí? Es decir, la constante. Entonces luego, este es el ejemplo que pone Feynman, ¿no? Y luego pregunta, que ¿cuál es la analogía de este ejemplo con la conservación de la energía? Y va a responder, el más notable aspecto que debe ser abstraído de este cuadro es que no hay bloques, ¿sí? O sea, la mamá se encuentra midiendo una cifra, pero no específicamente los bloques, ¿sí? Dice, entonces no hay bloques. Nos encontraremos calculando cosas más o menos abstractas, ¿sí?
La analogía tiene los siguientes puntos. Primero, cuando estamos calculando la energía, a veces algo de ella deja el sistema, que era lo que pasaba con los bloques, ¿no? Dice, y se va y a veces algo entra, que era lo que pasaba con los bloques, de cuando abrían la ventana, se salían los bloques, ¿no? O cuando iba el amiguito de su hijo, le dejaba bloques. Entonces, más o menos a eso se refiere. Y dice, para verificar la conservación de la energía, debemos tener cuidado de no agregar ni quitar nada. Segundo, la energía tiene un gran número de formas diferentes y hay una fórmula para cada una. Estas son energía gravitacional, energía cinética, energía calórica, elástica, eléctrica, química, etc. Entonces, si hacemos el total de las fórmulas para cada una de estas contribuciones, no cambiará, a excepción de la energía que entra y sale. Es decir, puede estar entrar y saliendo, pero la ley de la conservación de la energía vendría a designar esa cifra que permanece constante, ¿sí? A eso es a lo que va a referenciar Lacan. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿no? Bueno, quería dar la referencia de este experimento mental al que Lacan apela, de Feynman, porque de ahí justamente va a formular lo que es la pulsión, ¿sí? Bueno, prosigo. Bueno, ahí ustedes ven un esquema, porque en esta clase que les comento del seminario, ay no, perdón, es primero esta. Bueno, primero, introducción a la energética en Lacan, ¿sí? Bueno, Lacan en el seminario 11 se pregunta, ¿pertenece la pulsión al registro del orgánico? ¿Es así como debe interpretarse en la obra freudiana? Es decir, Lacan está dando, dando lugar a que su definición de la energética o su noción de la energética proviene de la obra freudiana, ¿sí? Lo que Lacan realiza es una interpelación a los lectores de Freud, en el aspecto de que cuando Freud formula la energética, si bien le da un componente, digamos, que proviene de la materia tridimensional, Freud ya daba cuenta de este otro componente que provenía del lenguaje, ¿sí? Entonces Lacan, ahí es donde pregunta que si la pulsión dentro del registro del orgánico sería así como debe interpretarse en la obra freudiana, y responde que no. Dice, no solo creo que no es así, sino también que un análisis detenido de la elaboración que hace Freud de la noción de la pulsión demuestra lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la energética, perdón, que introduce Lacan? Esa la podemos hallar en el seminario 4, donde Lacan plantea una situación hipotética en la que un empleado de una central eléctrica hidráulica imagina la portaba cuando la maquinaria no estaba aún instalada. O sea, es una situación hipotética, ¿no? Está un empleado de una central eléctrica hidráulica. Entonces, imagínense que el empleado pues está así, ¿no? Sobre la máquina y está reflexionando, pensando cosas, ¿no? Entonces, entre sus reflexiones, él comienza a plantearse la abundancia que el río tenía cuando la maquinaria aún no estaba instalada. Es decir, está hablando de un antes y un después, ¿sí? El punto central de este ejemplo radica en que el error que comete el empleado es desconocer que la energía toma valor como tal en el momento en el que se la acumula y no antes. Esto no implica que anteriormente, perdón, a la central hidroeléctrica no hubiera energía, sino que la energía solo empieza a contar en cuanto la medimos. No sé si se va entendiendo el ejemplo. O sea, el empleado estaba pensando que antes de que hubiera la central hidráulica instalada, pues el río
tenía una energía abundante, ¿no? Entonces ahí Lacan apela a que la energía solo empieza a contar en cuanto la medimos, ¿sí? O sea, puede haber energía, sí, pero solo empieza a contar en cuanto la medimos. A eso se refiere Lacan. Dice, y ni siquiera puede pensarse en contarla antes de que haya centrales en funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Lacan? Dice Lacan, es preciso que se esté ya en la vía de un sistema tomado como significante, ¿sí? Bueno, espero que se vaya entendiendo un poquito, si no, pues háganme preguntas. Entonces, ahora sí. Vamos a lo que es la pulsión como cifra de una constancia. Yo aquí ya le puse el término constante, porque creo que queda más claro diciendo constante, ¿no? Ay, ya me salí. Ya. Bueno, cuando Lacan define la pulsión como cifra de una constancia o cifra de una constante, estaría hablando ya en el seminario 13, comienza hablando sobre el objeto del psicoanálisis, ¿sí? Él empieza a plantearse el objeto de la ciencia, cómo la ciencia concibe que es el objeto, que tendría que ser el objeto de estudio, y de ahí pasa a lo que es el objeto del psicoanálisis. Entonces, pues sabemos que va a definir el objeto del psicoanálisis como el objeto A, ¿sí? Entonces retoma sus conceptualizaciones del sujeto de la ciencia, que está barrado entre saber y verdad y que se produce en el corte, pero que en ese corte que se produce en la banda de Möbius, cuando se produce ese corte, cae el objeto A, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, bueno, con esto más bien comienza esta clase, ¿sí? Entonces, que la pulsión sea la cifra de una constante quiere decir lo siguiente. Primero, que hay una cifra, o sea, la pulsión está cifrada, ¿sí? Hay una cifra que Lacan retoma de la física como esta cifra numérica que menciona Feynman, pero para Lacan, la pulsión es algo que aparece cifrado alrededor de una constante que es el objeto A, ¿sí? Con esto está hablando del circuito, perdón, de la pulsión, ¿sí? Donde la pulsión sería lo que está bordeando al objeto A, ¿sí? A eso se refiere con que es la cifra de una constante. La constante siempre va a ser el objeto A, ¿sí? Y lo que está alrededor de esa constante o de ese objeto A va a ser la pulsión, que no solo aparece como haciendo un circuito, sino que también aparece como una cifra, ¿sí? Aparece cifrada alrededor de ese objeto A. A eso remonta Lacan. Bueno, ahora, algunas definiciones que yo encontré de pulsión en esta clase son las que ustedes ven ahí en pantalla. Bueno, dice, les leo las definiciones que encontré de Lacan. La pulsión es el lado número de esta exhibición. Eso no facilita las relaciones. Es algo que se especifica en los tiempos del significante. Es lo concerniente al sujeto en la medida en que se divide entre verdad y saber. Es la curiosa consecuencia de la forma singularmente estricta que intento dar al término sujeto. Como, y ahí Lacan articula lo que es la demanda y el deseo, el saber y la verdad. También es donde intento abrochar un cierto tipo de fórmulas. Y es lo que está implicado de corporal en esta lógica, ¿sí? Entonces, si ustedes ven estas definiciones de Lacan, diríamos que pertenecen al plano de la abstracción, que eso sería lo que él está retomando de Feynman, ¿no? Justamente, de que su energética, la energética de Lacan, está cifrada y solo empieza a contar a partir de que la medimos, ¿sí? Y entonces le da una lectura lógico abstracta, ¿sí? Entonces,
a eso se refiere cuando está diciendo que la pulsión es la cifra de una constancia y cuando menciona qué es lo que está implicado de corporal en esta lógica, justamente está apelando a la pérdida de la causa material del cuerpo, ¿sí? Está hablando de la pérdida de la causa material del cuerpo como aquello en donde comienza nuestra energética, ¿sí? Que está íntimamente ligado, ¿no? A su noción del cuerpo como lo imaginario y el órgano biológico como lo real, ¿no? Entonces la pulsión sería eso que se viene a instalar a partir del significante y que aparece cifrado en el sujeto, ¿sí? Y entonces en el análisis lo que nosotros tendríamos que hacer es dar cuenta de cómo está cifrada la pulsión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta clase que les comento, voy a cambiar de diapositiva, empieza a hablar de la posición del analista, ¿sí? Y dice que la posición del analista no se concibe sino por medio de un bordeamiento. Aquí está haciendo referencia al objeto A, ¿sí? Nuevamente, por eso cuando trabajamos la pulsión como cifra de una constancia, tenemos que dar cuenta de que estamos trabajando el objeto A, ¿sí? ¿Cómo se bordea ese objeto A? Entonces, Lacan propone ese objeto A como ese objeto cero que no está en la percepción. Sí, también lo que está haciendo cuando referencia a Feynman es que está hablando de la ciencia. Primero comienza a hablar de la ciencia, de cómo, digamos, la ciencia formal, las características de la ciencia formal, y entonces una vez que comienza a dejar en claro esto, referenciando pues a Frege, a Coiré, entonces introduce la noción del objeto A como ese objeto de estudio del psicoanálisis. Por eso sitúa a la posición del analista por medio de ese bordeamiento, que sería el bordeamiento del objeto A, ¿sí? Entonces dice Lacan a los analistas, ese objeto cero que no está en la percepción, es decir, que pertenece al plano de la abstracción, ¿sí? O sea, el objeto de estudio del psicoanálisis sería un objeto netamente abstracto. Entonces, si la pulsión es lo que está alrededor de un objeto que es abstracto, entonces la pulsión aparece como la cifra de esa constancia, ¿no? De esa constante. Entonces, bueno, dice Lacan, ¿qué sentido tendría esta formulación que doy de la función del sujeto como corte? Dejando tal vez una cierta indeterminación en su elección en el origen, pero desde entonces hecha absolutamente determinante si no se tratara absolutamente de obtener una cierta acomodación de la posición del analista a este corte fundamental que se llama el sujeto. Aquí, solo aquí, como idéntica a este corte, la posición del analista es rigurosa, ¿sí? Entonces, Lacan también está apelando los analistas en tanto si estamos trabajando con un objeto que solo se puede concebir dentro de los planos de la abstracción, entonces la posición del analista sería estrictamente rigurosa, ¿no? Bueno, voy a cambiar otra vez de diapositiva. Bueno, una vez que Lacan dice esto, después formula que la realidad tiene un signo negativo que es la falta, ¿sí? Pero esta realidad, que podríamos denominar realidad humana, es la realidad con la que trabajamos los psicoanalistas, ¿sí? Con una realidad que siempre tiene un signo negativo y que ese signo negativo, perdón, es la falta. Entonces, esa falta vendría a designar justamente el bordeamiento de ese vacío, de ese conjunto vacío que es el objeto A, ¿sí? Aquí hay que hacer una diferenciación entre el conjunto vacío y el término vacío, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de significante, decimos que el significante pues está vacío, sí es un lugar vacío, pero el objeto A como conjunto vacío sería un agujero, ¿sí? Entonces, ahí en el objeto A introduciríamos la función del agujero. Entonces, dice Lacan
que esta falta viene a designar el bordeamiento del objeto A como causa del deseo en tanto se estructura en el otro, ¿sí? Entonces, Lacan comienza a realizar una serie de integraciones a esta propuesta de cómo trabaja el analista a partir de este bordeamiento del objeto A. Entonces, dice que hay algo que se produce en el análisis que sería como un pase de pelota de la palabra, ¿sí? Donde la palabra cumpliría, digamos, una función parecida a la que realiza una onda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra no es sustancial, diríamos, ¿no? Entonces, también viene a designar una función que es la escritura lógico-formal, ¿sí? O sea, la manera de escribir esa cifra, que es la pulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, sabemos que obviamente si nosotros intentamos medir la pulsión en tanto demanda del otro, no estaríamos utilizando números, ¿no? Sino que estaríamos utilizando significantes. Entonces, por eso integra Lacan la función de la palabra como ese medio de escritura lógico formal. Y luego, eh, para diferenciar la pulsión del cuerpo de la pulsión como cifra de una constancia, menciona Lacan la imagen del cuerpo y dice que el analista no debe confundirse porque la imagen del cuerpo es una función analíticamente de modo parcial, ¿sí? Que pertenece al plano de lo imaginario. Y de ahí entonces no provendría, sí, creo que sí lo dije bien, la pulsión, ¿sí? Ahí no estaría su causa, podríamos decir. Entonces, de ahí pasa Lacan a eliminar la hipótesis del cuerpo como causa material tridimensional, ¿sí? Y formula la hipótesis del cuerpo como causa formal lógico abstracta. E introduce la topología para formular la pérdida de esa tridimensionalidad. Entonces dice Lacan, ¿por qué? Porque el cuerpo, porque la hipótesis sería que el cuerpo es una causa formal lógico abstracta y es por el significante, ¿sí? El significante que viene a designar que no hay metalenguaje, que hay un elemento propiamente fonemático del significante y que produce un agujero del sujeto de la enunciación. Entonces, de ahí, a ver, espero que se vaya entendiendo, no he estado leyendo. Ah, sí, dice Alejandra, cuando dice cifrada, ¿a qué te refieres? Quiero saber si entendí lo mismo. Claro, lo entendía como borde. Sí, o sea, cuando Lacan dice cifrada, está hablando de la cadena significante. Ahorita vamos a pasar a la cadena significante. Bueno, entonces Lacan se comienza a plantear, ¿dónde está la materia? ¿No? Si la definición es que materia es lo que posee masa y la masa es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, entonces dice Lacan, la materia se encuentra en la masa o en el vacío, ¿sí? Y pone un ejemplo que es muy criticado, pero es el ejemplo de un recipiente de mostaza, ¿no? Entonces dice Lacan, piensen en un bote de mostaza. ¿Dónde se encontraría la materia en ese bote de mostaza? ¿Se encontraría en la mostaza o se encontraría en la estructura del vacío de ese bote, ¿no? Entonces dice, para Aristóteles la mostaza es la materia. Para Lacan es del lado del agujero que hay que buscar la causa material, ¿sí? O sea, del lado de ese vacío que está conteniendo lo que para Aristóteles sería la materia, ¿no? Entonces, para Lacan la materia estaría depositada justamente en ese vacío, ¿no?
Entonces dice, no puede realizarse más que en ciertas condiciones de elección, de dosificación entre entre los diferentes tipos de participantes, aquellos que deben hacer de mi palabra un uso analítico y los que me demuestren que se la puede seguir muy bien en toda su coherencia y su rigor hasta donde ella va, que como por supuesto es de esperar. O sea, bueno, a mí me gustó mucho esta frase de Lacan, o esta cita de Lacan, que es también de la clase 2, seminario 13, porque justamente les está diciendo, ¿no? A su público, a su audiencia, pues que su psicoanálisis tiene que seguir esta rigurosidad, ¿no? Que nos está planteando. Entonces, Lacan se pregunta por una cierta cuestión sobre la causa o sobre lo que hay que entender por materia, que era lo que les estaba comentando, ¿no? La causa es formal, lógico, abstracta y no material tridimensional. La materia, dice, es del lado del agujero que hay que buscar la causa material, no del lado de la materialidad tridimensional nuevamente, ¿no? Entonces, dado que la energía solo consiste en la cifra de una constancia, utiliza este sostén proveniente de la física para destacar que los significantes son los que determinan la energética de materia independiente a la materialidad. Es decir, que esa cifra de la pulsión está puesta en el orden significante, ¿sí? Y es el orden significante la causa material de la pulsión, ¿sí? Entonces dice Lacan, la pulsión entonces funcionaría. Bueno, estaríamos como en el plano, por ejemplo, de la inmicción de otra edad, encontraríamos una máquina que demanda energía, ¿sí? Que sería el resultado de esta inmicción. Una máquina que demanda energía. Por tanto, la pulsión es una cifra mínima de conservación de la energía que está a disposición de la demanda del otro y que permanece de manera constante, ¿sí? A ver, la vuelvo a repetir. Entonces, la pulsión sería una cifra mínima de conservación de la energía que está a disposición de la demanda del otro y que permanece constante. Ok, sigamos. Entonces, cuando Lacan apela a esta cifra de la pulsión, él está haciendo como poniendo al mismo nivel lo que sería la cifra numérica para la física, pero para Lacan sería una cifra significante, ¿sí? Y dice Lacan, ¿cómo define la cifra significante? Como esa relación en red de las funciones determinantes de la estructura del lenguaje y del campo de la palabra. Si esta estructura en red, por ejemplo, tiene una ventaja, es precisamente la de pertenecer a un mundo topológico, lo que quiere decir donde las conexiones no se pierden porque el fondo es deformable, blando, elástico. O sea, aparece cifrada en el significante y tiene una escritura lógico-formal, ¿sí? Topológica, podríamos decir. Bueno, lo dice Lacan. Entonces dice, las modificaciones de proporción de la métrica del conjunto, o sea, aquí está apelando cuando dice, las modificaciones de proporción de la métrica del conjunto, está apelando a la métrica, bueno, a ver, el conjunto sería el conjunto de significantes, ¿sí? Cuando dice la métrica de ese conjunto de significantes sería la escritura lógico-formal de ese conjunto de significantes, que sería la cadena significante. Entonces, en esa cadena significante lo que vamos a encontrar son modificaciones de proporción, ¿sí? En tanto la lógica del significante, donde la estructura las empalma, perdón, esos cuatro términos el uno sobre el otro. Está ahí a la derecha el señalamiento de cuatro de esas redes estructurales, en principio bajo el nombre de agujero. Es decir,
que todo este cifrado de la pulsión que se puede encontrar en la cadena significante se genera a partir de que en medio dijimos que es la cifra de una constante, o sea, esta constante sería el objeto A, ¿sí? Y es lo que está en medio, cumpliendo la función del agujero. Y la pulsión, habíamos dicho que es lo que está alrededor del objeto A, ¿sí? O sea, se va conformando alrededor de ese objeto A. Esta conformación estaría designada por los términos saber, verdad, demanda, deseo. Y también ser y tener, ¿sí? En algunas partes de esta clase va a utilizar ser, tener, demanda, deseo, y en otras va a utilizar saber, verdad, demanda, deseo. Pero lo importante para Lacan es que sea una estructura cuaternaria, ¿sí? La que está alrededor de ese objeto A. Ok, bueno, la que sigue, voy a cambiar. Entonces dice, la cadena significante. Su relación es todo el asunto de la lógica, en tanto una lógica es constitutiva de la ciencia. Es decir, que la lógica de la cadena significante estaría dada desde la lógica de la ciencia, que sería la lógica moderna, ¿no? También menciona como referente la carta robada, donde dice que la cadena significante en la carta robada tiene un cierto número de concatenaciones concernientes a la cadena significante, es decir, está hablando del repartitorio. Es decir, todas estas referencias de Lacan, por ejemplo, del repartitorio, sería la manera de cifrar esa pulsión, ¿sí? Esa pulsión que estaría ahí designada como parte de la cadena significante. Y obviamente retoma la cuestión del materialismo como lo material que pertenece al orden del significante. Y dice, entendiendo la palabra como una función sobre la cual se puede operar formalmente y que se encadena estructuradamente en las coordenadas de un campo de lenguaje, en el que se realizan los objetos y las fuerzas que hacen a la realidad humana. Es decir, que todo esto estaría sucediendo en el campo del lenguaje, cuya función está designada por la palabra, ¿sí? Y va a apelar, obviamente, a un materialismo insustancial significante, ¿sí? Ahora vamos a pasar a eso. Bueno, ¿a qué se refiere con sustancialidad significante? Se refiere a que el inconsciente, o sea, la dimensión, que sería la dimensión con la que trabajamos los psicoanalistas, es decir, la mención del dicho, donde se está realizando el inconsciente. Entonces, el inconsciente es la dimensión colectiva de los significantes desde tal sustancia, ¿sí? Y está puesta sobre la cadena significante, ¿sí? Que aquí ya la escribí para dar cuenta justamente de la formalidad, ¿no? De cómo a partir de que trabajamos la pulsión como cifra de una constancia, como analistas estaríamos perdiendo la pulsión teniendo como causa la materialidad tridimensional. ¿Por qué? Porque entonces la escribimos aquí, ¿sí? La estaríamos escribiendo, la estaríamos formalizando. Y en el momento de formalizarlo, perdón, estamos apelando a una escritura lógico-formal bidimensional, ¿sí? Entonces, a esto se refiere Lacan con la pulsión como cifra de una constancia también. Al hecho de que podamos escribirla y entonces eso elimina la hipótesis de que nosotros estamos pensando o estaríamos pensando o trabajando a partir de que la pulsión tiene un componente biológico, ¿sí? Sino que esta estructura de la cadena significante es la que va a formular la pulsión, ¿sí? Y entonces el significante va a agujerear el órgano biológico o el cuerpo del sujeto, ¿sí? Entonces dice Lacan, con la segunda propiedad del significante de componerse según las leyes de un orden cerrado, se afirma la necesidad del sustrato topológico, del que da una aproximación el término de cadena significante que yo utilizo ordinariamente.
Anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecha de anillos. Y de ahí Lacan va a formular la sustancia gozante, ¿sí? O sea, esto es como importante cómo Lacan lo va formulando, ¿sí? Para que nos vaya quedando un poquito claro. Bueno, Lacan primero va a referenciar a Descartes, las dos sustancias de Descartes. La primera sustancia va a ser la sustancia pensante, donde el pienso, luego existo, funda la sustancia del ser, ¿sí? La ontología, podríamos decir, del ser. Y luego va a referenciar la sustancia extensa de Descartes, que remite al partes extrapartes, es decir, que cada parte ocupa un lugar en el espacio. Y con esto Lacan va a... Bueno, a ver, aquí me escribió Sebas, dice, ¿es el significante que entra en el cuerpo biológico o es el cuerpo biológico que entra en el orden significante? Respecto a lo que planteas que el significante agujerea el cuerpo biológico. Sí, es el significante el que va a agujerear el cuerpo biológico, ¿sí? Y eso Lacan lo demuestra o lo formula en el enlace Borromeo, aludiendo a cómo se genera el síntoma. Entonces, es el significante el que va a agujerear al cuerpo, ¿sí? Por eso, entonces, la pulsión estaría dada en el afuera del cuerpo, podríamos decirlo, porque está dada en el lenguaje, ¿no? Y se va cifrando en la cadena significante. ¿Qué sería justamente esto, ¿no? Ahí está al toro, a la topología del toro que retoma Lacan para dar cuenta, o sea, de cómo esta cadena significante que encontramos aquí va a ir conformando las vueltas de la demanda, ¿no? Que ya lo hemos trabajado un poquito aquí también en la página, de cómo en estas vueltas de la demanda lo que se va a estructurar es el deseo, ¿no? Entonces, en estas vueltas de la demanda es donde se encontraría cifrado la pulsión, ¿sí? Con la escritura que le da Lacan de la pulsión como la demanda del otro, ¿sí? Entonces, cuando Lacan dice que la pulsión es la demanda del otro, está aludiendo justamente a que esta demanda del otro se articula de manera significante en una cadena significante cuya transformación topológica está dada en el toro, ¿sí? Entonces, esta sería la manera de Lacan de cifrar la pulsión, ¿sí? Y si nosotros recordamos, aquí nuevamente aparecería la demanda del otro y la cadena significante creando el toro del sujeto, y en medio encontraríamos el objeto A. O sea, sigue siendo esta cifra de una constancia que siempre está bordeando ese agujero, ¿sí? Que es el agujero del objeto A. Entonces, a partir de esta escritura, Lacan va a integrar la fórmula de D más D, que sería con lo que él vendría a designar cuando se genera el 8 interior, que lo escribe de esta manera, entonces se genera un 8 interior, y este 8 interior lo que va a hacer, o su función sería la de la inmixción de otredad, ¿sí? Entonces, una vez que ya se produjo la inmixción de otredad, aparece la pulsión, ¿sí? Digamos que estos serían los pasos de cómo la pulsión se va cifrando, ¿no? Y cómo va apareciendo esa energética en ese sujeto, como, repito, ya en esta inmixción de otredad aparece como una máquina que demanda energía y crea la pulsión como cifra mínima de conservación de la energía que está a disposición de la demanda del otro y que permanece de manera constante. Entonces, esa sería, digamos, en general,
cómo Lacan explica la pulsión como cifra de una constante. A esto habría que integrarle sus desarrollos que yo no le integré, pero integra sus desarrollos en el grafo del deseo, ¿sí? Y bueno, con esto también Lacan estaría apelando, con esa pérdida de la tridimensionalidad, estaría apelando a la zona erógena, ¿no? Donde para Lacan, ay, pero no les expliqué la sustancia gozante, perdón, estábamos en eso. Dice, no se goza sino corporeizándolo de manera significante. O sea, el cuerpo, dice Lacan, no se goza sino corporeizándolo de manera significante, ¿sí? O sea, Lacan no está negando que haya un gozo que se produce en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el síntoma sería un gozo que está dado en el cuerpo, ¿sí? Por eso cuando él presenta el enlace Borromeo y presenta justamente inhibición, síntoma y angustia, él estaría designando la inhibición como aquello que carece de simbólico, la angustia como aquello que se escribe fuera del cuerpo, que no se puede sentir en el cuerpo, y el síntoma como lo que no cesa de escribirse en lo real, ¿sí? Y con eso justamente no está negando que no haya un gozo en el cuerpo, ¿no? Sino que justamente este gozo se produce en el cuerpo a partir de que nos corporizamos de manera significante. Dice, lo cual implica algo distinto del partes extrapartes de la sustancia extensa. Entonces, digamos que nosotros encontraríamos el gozo del sujeto, así provenga, digamos, o esté gozando de su cuerpo, preguntaríamos, ¿el cuerpo de quién goza? ¿Sí? Y responderíamos que se goza desde el gozo del otro, a partir justamente de que hay cadena significante, de que hay demanda, etcétera. Y entonces en el análisis nosotros lo que intentaríamos, o nuestras operaciones de análisis, sería justamente que el gozo sería aquello que empieza a caer a partir de que analizamos la demanda del otro, ¿sí? Porque esta demanda pulsional proviene del otro, de la demanda del otro. Entonces, analizamos esta demanda del otro y entonces el gozo, podríamos decir, comienza a desvanecerse, ¿no? Y bueno, ahora sí ya, para pasar a esto, esta definición de pulsión también tiene que ver con la zona erógena, ¿sí? Ya que para Lacan se disuelve la función material de las sustancias tridimensionales para el parlet. Entonces, la zona erógena ya no está dada justamente de cacho de carne, ¿sí? Sino que la zona erógena para Lacan estaría